Este programa hace parte de la serie En Busca del Patrimonio Perdido, y esta serie está dedicada a los escritores de Ciudad Bolívar. Se realiza gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia a través del programa de estímulos al talento creativo. Leonidas Rendón, amigo personal de Óscar Montoya y conocedor de su obra, nos hablará un poco de este poeta ya desaparecido y de su obra, de la cual conocerán algunos de sus poemas. ¿Cuál es la obra poética de Óscar? Óscar organiza sus poemas en una secuencia perfectamente lineal que se inicia con él mismo o con lo que él mismo denomina como su primer poema y lo titula Nace la poesía. Nace la poesía. Mi poesía no es de academia, mi poesía nació de harapos en una calle violada, una noche de bohemia que escapó de la semana y sigue rea del tiempo pendiente de lo que pasa. Tiene la sangre por tinta y la pluma como garra y va atrapando dolores en soledades bastardas. Y vivió la vida dulce y vivió la vida amarga, entre amores y desgracias, violencias y mocedades. Y aún sigue atada a mí como una cuerda enredada, como una espina que cruza, sangrando por mi garganta. Con Nace la poesía, Óscar inicia la escritura de su único libro de poemas, que él mismo titula Soy un caminante, historia de mi vida. Así entonces inicia su creación literaria con el fin claramente establecido de dejar un libro donde cuenta su vida. Todos en la vida alguna vez hemos pensado que la vida que llevamos debe ser contada, debe ser escrita, y muchos en la época quisieron escribir, o en alguna época de la vida quisieron escribir un libro sobre su vida. Es algo curioso, pero frecuentemente, y en Óscar esto se materializó en su obra Soy un caminante, historia de mi vida. ¿Cuál es el origen y la inspiración poética del autor? Como vemos, el poema nos muestra claramente el origen humilde de Óscar, el cual se refleja hasta con rabia en sus versos. También podemos deducir de alguno de sus versos sus momentos más lúcidos, que sus momentos más lúcidos para escribir son las noches de bohemia, sin afirmar que tenía que estar borracho para escribir, sino que era allí donde seguramente él se inspiraba para algunos de sus poemas. Estaba siempre acompañado por música argentina, de tangos, y sus poemas se parecen a tangos, entre amores y desgracias, violencia y mocedades, como literalmente lo escribe. Se puede conocer mucho de la historia y vida del autor a través de sus poemas. Sí, realmente uno conoce mucho de los escritores a través de sus libros, y en este caso de Óscar Montoya, los temas de la poesía de Óscar son la soledad. Óscar fue un hombre solo, aunque era muy amigable y con capacidad para entablar una conversación con cualquier persona. Él pues nunca tuvo una compañera permanente, nunca formó un hogar, y en algunos de sus poemas se deja ver la angustia que la soledad produce al poeta, que sueña con una dama que no llega y se trunca ese deseo de escribir su poema, pues ella es la inspiradora. La soledad y el deseo de romperla son claramente reflejados en el poema Sueño de amor. El sueño del amor. Esta noche no habrá poesía, porque ella no está aquí. El recuerdo se hace sueño.
y su cuerpo y forma, humo, nubes, colores, fuego, viento, lluvia, sonidos y silencios. Más al fondo de la noche, sus ojos, estrellas, constelaciones, risas y más silencios, delirios, aves rapaces que me amordazan y torturan. Y no deseo recordarla, sino tenerla, y solo tengo pensamientos peores que espinas, clavos, vidrios. Los recuerdos me desgarran en soledades inmensas, donde yo mismo ni me siento, ni me entiendo. Y en este abandono sin mí, divago el cosmos que ella es, comprendo su mundo, le coloco alas de mariposa, de libélula, alas enormes, me refugio viéndola volar como un ángel hacia mí. Al despertar comprendo que solo la realidad nos desune, y esa realidad me hunde, me desangra. Por favor, no despiertes conciencia, sigue durmiendo, y que mi sueño se haga poesía, aunque ella no esté aquí. Es constante este sentimiento en sus poemas. Ese sentimiento de soledad se ve reafirmado en el siguiente poema, Soledad de ti, donde reniega de las ilusiones que sueña y termina en un grito de angustia, negándose a esas ilusiones. Soledad de ti. Pienso en mi soledad, porque no estás. Si no existieras, no tendría soledad. Sería solo. Solo nací, solo he sido. Solo por desearte y amarte, siento soledad de ti. Soledad de tu ausencia, falta de tu presencia, que antes no era nada, era solo y era yo. Ahora soy la sombra de una sombra tras de ti, y serás el sueño de un sueño que no viví porque no dormía. Y sentí soledad, soledad de ti. Tu falta fue angustia, soledad, espera, tormenta. Ilusión, no vuelvas, déjame ser solo y ser solo, ser yo. La temática más predominante en la obra de Oscar es la soledad. Creo que había algo más fuerte, que es el existencialismo. El existencialismo consiste en esa inquietud, en esa pregunta constante de por qué estamos aquí. La falta de una respuesta plantea o deja, la falta de una respuesta a esa pregunta llena de angustia a la persona, también de esperanza, de duelo, de melancolía. Es la constante en estos poemas de esos sentimientos. El poema Creación es una pista de esos sentimientos existencialistas de Oscar. Creación. Había una vez un ser tan bacano, que de una pelota de barro dizque hizo un ser humano. Fue tan sublime la idea que este bacano tenía, que para no verlo solo, una mujer ofrecía. Y dióles un mundo entero a ese par de fulanos, y perdieron su libertad, porque ellos eran humanos. Multiplicaron la gente por amor o por descuido. Por él, jugar con el barro, estoy yo que me suicido. O sea que están incómodos con la vida y se niegan a aceptarla. Y eso se ve reflejado en la preferencia por vivir en la noche, por vivir en el sueño, en la angustia por despertar con el día. La oscuridad de la noche parece ser el entorno preferido del poeta. Oscuro. Amo la noche, porque en ella mueren los dioses que habitaron mi día.
mi conciencia. Amo la noche, porque en ella mueren los dioses que habitaron mi día, mi conciencia. Amo la noche, por ser en ella el dios de mi propio sueño, el verdugo de mí mismo, el suicida inconsciente que resucita en cada despertar y vivo de resurrección en resurrección, de día en día, hilo el cúmulo del tiempo, siglo tras siglo, o perdido del tiempo aún existo. Óscar vivió un tiempo en Vallasolano, donde escribió estos poemas, pero insiste en la misma angustia y soledad de sus otros poemas. Es cierto, Óscar vivió en Vallasolano y de allá son sus primeros poemas en el libro, y se hacía la misma pregunta: ¿por qué estoy solo? ¿Por qué hay la existencia? Estaba buscando siempre el significado de la vida, y estando uno en esas playas inmensas, con ese océano y ese sol y esa inmensidad, la soledad como que se acentúa, y en un poeta como Óscar hace que se reafirme su sentimiento existencialista. ¿Dónde podemos leer la obra completa que nos dejó Óscar? Lamentablemente la obra de Óscar nunca fue editada. Él se la mostraba a mucha gente que llegaba al pueblo, muchos le prometían ayudarle, pero se fue Óscar y nunca vio publicado su libro. A veces él mismo fotocopiaba sus poemas, se los echaba al bolsillo y se iba a beber, a recorrer el pueblo, mostrándole, leyéndole los poemas a los amigos. Los amigos poetas leen sus poemas en tertulias literarias, en internet también, en YouTube hay algunos poemas. Óscar Montoya Villa, un escritor de Ciudad Bolívar, en esta serie gracias al Instituto de Cultura de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia, a través de su programa de estímulos al talento creativo.